cordial saludo. Este trabajo corresponde al proyecto de investigación Nodo, al NRC 381. El grupo está conformado por Carmen Milena Contreras Olivar, María Yesenia Orrego Mejía y quien les habla, Nili Pérez Torres. Nuestra directora es la profesora con maestría en ciencias, Marta Durán Gamba, y el título de nuestra investigación es Factores que generan tecnoestrés en el área asistencial de la IPS Grupo Médico de Antioquia. La IPS Grupo Médico de Antioquia es una entidad de salud ocupacional que se especializa en exámenes médicos. Está ubicada en la ciudad de Medellín y tiene como característica principal que sus colaboradores están estrechamente relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo principal de nuestra investigación o objetivo general es identificar los factores que generan tecnoestrés en el área asistencial de la IPS Grupo Médico de Antioquia. Tenemos unos objetivos específicos que son aplicar una encuesta a los colaboradores, otro que es analizar los resultados de esa encuesta y por último tenemos proponer acciones para atacar esos factores que generan tecnoestrés. Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, esto quiere decir que está más relacionado con datos numéricos y estadísticos, es no experimental, esto quiere decir que no existe una manipulación de las variables, sino que es tal cual ocurre en el entorno y pues es descriptiva. Esto quiere decir que proporciona una imagen clara y precisa de lo que está ocurriendo. Lo anterior nos llevó a obtener unos resultados, el cual era una velocidad del internet baja, unas herramientas obsoletas, una comunicación tardía sobre los cambios tecnológicos, una falta de supervisión y evaluación permanente, un soporte deficiente podría decirse y falta de actividades de bienestar que ayuden a mejorar el nivel de estrés. Estos son los factores más relevantes que se encontraron dentro de la investigación. Podemos decir que la tecnología ha ayudado ampliamente, especialmente al área de la salud después del COVID-19. Sin embargo, esto ha creado que en los trabajadores del área de la salud se genere una sobrecarga laboral o una dificultad para adaptarse a esas nuevas herramientas tecnológicas, lo cual ha llevado a una dificultad especialmente para las empresas del área de la salud, en el que se genera una mala atención, una insatisfacción laboral y pues ha disminuido el bienestar de los trabajadores dentro de la misma. Tenemos muchas definiciones de tecnoestrés, sin embargo Salazar 2019 nos dice que podemos definir el tecnoestrés como esas consecuencias o respuestas negativas física o emocionalmente que se tienen a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como antecedentes podemos decir que el tecnoestrés ha sido ampliamente estudiado. Nimrod 2017 nos dice que especialmente en el área organizacional y Jiménez 2017 nos dice y hace énfasis en que no es un problema directamente de la tecnología, sino de la falta de la capacitación cuando se van a usar nuevas herramientas. Entonces, esta investigación tiene como finalidad encontrar esos factores que están generando tecnoestrés en la organización y crear unas estrategias para mitigarlos. Con el objetivo de abordar de una forma clara nuestra problemática, es importante definir algunos conceptos. El tecnoestrés ha sido definido por diferentes autores. Sanalova en el año 2023 lo define como un estado mental negativo por la exposición a las TIC. Las TIC están definidas como el conjunto de herramientas y recursos tecnológicos, informativos y de la comunicación. Ahora bien, teniendo en cuenta el lugar donde se realiza la investigación, es la IPS Grupo Médico de Antioquia. Las IPS están definidas en la Ley 100 de 1993 como las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia, que pueden ser de origen público, privado o mixto. En este caso es una institución privada especializada en realizar exámenes médicos laborales. La OMS en el año 2022 hace referencia al teletrabajo, indicando que si una organización no tiene bien planificado y organizado el teletrabajo, este podría traer consecuencias graves en la salud física y mental de los trabajadores.
Por ello se enmarca dentro de los riesgos psicosociales y haremos mención a la siguiente normativa. El Código Sustantivo de Trabajo, dentro de las obligaciones, hace mención a que los empleadores deben garantizar las buenas condiciones para que los trabajadores puedan desempeñar sus labores diarias. La Ley 1562 del 2012 del Sistema General de Riesgos Laborales indica la normativa para la prevención de las enfermedades laborales en todas las instituciones. En el artículo 4 define las enfermedades laborales como todas aquellas que son causadas o agravadas a causa de los riesgos laborales que tienen las personas en sus entornos. En el decreto 1075 del 2015, en el capítulo 6 de Seguridad de Salud en el Trabajo, se definen todas las acciones preventivas que deben de tomar las empresas para las enfermedades laborales. Dentro de ello se mencionan los exámenes laborales, que serían una gran herramienta para identificar síntomas de tecnoestrés en los colaboradores. Hacemos también mención a la Ley 1010 del 2006, acoso laboral. Largas jornadas de trabajo por subordinación podrían ser también catalogadas, de acuerdo a la definición dada, como un determinante para el tecnoestrés. La población objeto de estudio son los colaboradores de la IPS Grupo Médico de Antioquia del área asistencial. Esta IPS está ubicada en la ciudad de Medellín, tiene 32 colaboradores en total, donde el 80% de ellos hacen parte del área asistencial. Médicos, especialistas, optómetras, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas respiratorios, bacteriólogos y auxiliares de enfermería, quienes diariamente tienen que realizar sus labores dependiendo de un software especializado donde guardan cada una de las historias clínicas. Adicional, utilizan para sus labores herramientas como computadores, celulares y huelleros. La técnica de muestreo para esta investigación fue no probabilística intencional, porque nos permite seleccionar de forma deliberada a los participantes que determinamos podrían ser los más oportunos para la investigación a llevar a cabo. En cuenta que el propósito de la investigación radica en hacer un análisis de las diferentes variables que puedan incidir en los factores de tecnoestrés, se utiliza el método no experimental, con un enfoque cuantitativo, dado que este se centra en métodos estadísticos y recolección de datos, que para nuestro caso se toma por medio de un cuestionario de creación propia, que permitirá identificar algunas variables relacionadas con el tecnoestrés para hacer de ellas una descripción de cómo se presentan en la IPS Grupo Médico de Antioquia. Ahora veremos cómo se realizó la recolección y análisis de información para nuestra investigación. Para la recolección de información que nos ayudó a identificar los factores que originan el tecnoestrés en la IPS Grupo Médico de Antioquia, se ha realizado la consulta de fuentes, de fuentes secundarias como por ejemplo Pausino y García 2008, quienes analizan en su investigación la inclusión de las tecnologías de la información que se supone se han incorporado en el ámbito laboral para facilitar las labores de los trabajadores. Sin embargo, se ha identificado en esta investigación que estas están causando un efecto psicológico en los trabajadores a causa del tecnoestrés. Por otra parte, se gestionó un cuestionario de afirmaciones, los cuales tenían las siguientes opciones de respuesta que fueron basadas en la escala de Likert. Esta escala fue creada por el psicólogo Rennis Likert en 1932. Esta contó con las siguientes opciones de respuesta para cada uno de los encuestados. 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4. De acuerdo. Y 5. Totalmente de acuerdo. Como lo observan en pantalla, se implementó un método de calificación para esta escala, el cual consiste en que las calificaciones que se tuvieran entre 1 y 3 tendrían una tendencia a una actitud muy desfavorable y entre 3.1 y 5 tendría una actitud muy favorable. Nuestra encuesta estuvo compuesta por varias secciones. La primera de ellas, el perfil sociodemográfico de los encuestados, como por ejemplo donde pudieron indicar la edad, el género y la profesión. Otra sección fue generalidades, donde identificaban el tipo de software que utilizaban, software o hardware que utilizan dentro de las instalaciones de la IPS para sus labores. Y otra sección
donde se identificaban ya pues como tal los factores que inciden en el tecnoestrés dentro de la IPS. Dentro de estos factores que se evaluaron, se dividieron también en unas categorías o en unas secciones, entre ellas sistemas y tecnologías de información, capacitación y formación, comunicación y apoyo, estrés y bienestar, cultura organizacional. Y por último, se dejó una pregunta final donde queríamos concluir puntualmente qué factores identificaban como fuentes de tecnoestrés. De acuerdo entonces al rango de calificación establecido, se identificaron los siguientes factores como causa de tecnoestrés. La adecuada velocidad y capacidad del Internet para el uso de las tecnologías de la información. La efectividad en los canales de soporte técnico para reporte de incidencias en las tecnologías de la información. La supervisión y apoyo de los líderes para el manejo de estas tecnologías. El uso de las tecnologías de información como tal puntúa como estresante, es decir, como un factor que genera estrés dentro de su ámbito laboral. La insuficiencia de actividades de bienestar para disminuir el estrés que le generan las tecnologías de la información y la evaluación constante de los beneficios que trae la implementación de nuevas tecnologías de información dentro de la IPS. Ahora vamos a la sección de conclusiones. Dando respuesta al problema planteado de cuáles son los factores que generan tecnoestrés en el área asistencial de la IPS Grupo Médico de Antioquia, se pudieron identificar los siguientes. La velocidad y capacidad del Internet, la cual consideran, según las respuestas, es desfavorable. Las herramientas obsoletas para la ejecución de las tareas diarias. La oportunidad de la comunicación de los cambios que se realizan en las tecnologías de información y comunicación dentro de la IPS. La efectividad de los canales para reportar cualquier incidencia que se presente en las tecnologías de información o en las herramientas que se tienen para trabajar. Ausencia de supervisión y apoyo por parte de los líderes en el manejo de las tecnologías de información y comunicación. La insuficiencia de las actividades de bienestar para disminuir el impacto que han tenido o que tienen el uso de las tecnologías de la información en sus labores diarias. La no ejecución de una evaluación pertinente y permanente que determine cuáles son los beneficios o si existen beneficios por el uso de las tecnologías de información dentro de la IPS. De acuerdo entonces a los resultados obtenidos, se realizan las siguientes recomendaciones a la IPS Grupo Médico de Antioquia. Mejora en la infraestructura, quiere decir invertir en mejora de la infraestructura tecnológica, como por ejemplo el cambio de las redes de Internet o inclusive el cambio del operador de Internet que se tiene actualmente. Adicional a eso, mejorar el soporte técnico que se tiene para reducir el estrés que se genera por fallas en este tipo de tecnologías. Actualizar las herramientas tecnológicas, que se traduce en evaluar y actualizar las herramientas que se tienen actualmente para evitar el tecnoestrés causado por equipos o herramientas obsoletas. Optimización y capacitación, que quiere decir un poco como reevaluar esa periodicidad que se tiene en las capacitaciones y cómo evaluar además esa efectividad de esas capacitaciones enfocándose en estrategias que permitan darle un manejo efectivo a esas tecnologías de la información que usan actualmente dentro de la IPS. Asimismo, fortalecer la comunicación y apoyo. Quiere decir esto que desarrollar unos canales claros de comunicación donde se le informe a todos los trabajadores acerca de los cambios que se realicen a las tecnologías de la información, como por ejemplo implementar algunos boletines informativos, establecer también un sistema de soporte mucho más ágil, que esté unas personas encargadas, pendientes de hacerle seguimiento, inclusive los líderes que puedan hacerle seguimiento pues a ese uso de las tecnologías de la información dentro de los equipos de trabajo.
abordar el tema del estrés relacionado con las tecnologías de la información. Esto se puede hacer a través de talleres de manejo de estrés, pausas activas, inclusive un asesoramiento psicológico para reducir el tecnoestrés que se está generando por el uso de las tecnologías de la información. Asimismo, establecer unas políticas de desconexión laboral en las que se restrinja, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información que se usen especialmente para el trabajo, que no se permita el uso de ellas por fuera de su horario laboral. Con eso termina nuestra intervención. Esperamos que esta investigación sea muy favorable pues para el entendimiento de lo que es el tecnoestrés dentro del ámbito laboral. Gracias.